regresamos aquí a lo que oímos fuera del aire, que no le puedo contar a usted. Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Fausto Pretelín, ya lo sabe, analista internacional y muy buen amigo de nosotros. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo viste Hola, esta reunión Putin-Trump? Hola, Fausto. hola, gusto saludarles a los dos, Mari Carmen, José. Bueno, pues mira, yo creo que me parece una victoria del presidente Putin, porque hay que ver de dónde viene. 3 años de guerra, de invasión, se ha quedado con el 20% del territorio por lo pronto, 4 provincias más Crimea. Estaba en el oscurantismo total y de repente Donald Trump le da la mano, le da el oxígeno, lo lleva al primer nivel de política exterior, reflectores del mundo con él, le pone ni más ni menos que alfombra roja, le aplaude en 3 ocasiones cuando va bajando del avión y va hacia él para saludarlo, aviones sobrevolando, ¿no?, la base aérea en honor a Putin. Y yo creo que lo más grave es que llevan al pie de página al presidente Zelensky y a la propia Unión Europea. Aquellos que decían que iba a salir algo hoy, bueno, me parecería ser muy ingenuos. ¿Por qué? Porque el que está desgastándose en este momento es Ucrania, es Zelensky, mientras que el presidente ruso pues sigue avanzando. Ya son 1.500 kilómetros que se ha comido de tierra, y como les dije hace unos momentos, el 20%. Creo que esa es una victoria del presidente de Rusia, y bueno, pues el presidente Donald Trump al final Claro. se queda con la boca seca porque no da resultados tangibles. Él generó muchas expectativas hasta hace 2 días aproximadamente, hasta ayer, ya cuando le puso número a la probabilidad de un fracaso, que fue el 25%, y entonces pues en eso queda esta reunión, Mari Carmen. Sí, sin lugar a dudas, Fausto, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches. ¿tú qué tal, José? Muy bien, Gusto muchas saludarte. gracias. Oye, Fausto, pero parecería que ambos presidentes, tanto Donald Trump, por parte de Estados Unidos, Vladimir Putin, Rusia, llegan como para distribuirse los territorios mundiales, ¿no? Aquí obviamente claramente faltó el presidente Zelensky de Ucrania, ¿no? Que era el tercero, el que debió haber estado ahí, faltó en esta cumbre, pero ellos como que estaban distribuyendo lo que tenga que ver ahí, en este caso Rusia, con lo que se quiere quedar de Ucrania. Llegó el canciller ruso pues con esta playera de la Unión Soviética, de la Unión de República Soviética Socialista, ¿no?, de la URSS, de la CCCP, ¿no? Como cuando tenían anexados a todos los países. En fin, cuéntanos un poco cómo lo viste en ese sentido. Mira, yo coincido contigo, creo que hay mucha empatía entre ambos. Me parece que Putin es más un guía de Donald Trump que al revés, pero si hacemos el juego de que Putin gobernara Estados Unidos y Trump Rusia, los discursos de ambos se parecen, ambos son románticos de la historia. Putin pues dijo que el siglo XX la máxima tragedia fue la desaparición de la Unión Soviética, mientras que Donald Trump dice que hay que hacer América más grande como en el pasado. Y creo que en ese sentido los dos son autócratas. Trump le da envidia quizás esa facilidad de control que tiene sobre su país. Vladimir Putin tiene más controles democráticos, por supuesto, Donald Trump, pero hay que recordar, Pepe, que de alguna manera dijo en la campaña, ya cuando ganó las elecciones Donald Trump, que el primer día iba a ser un dictador. Bueno, pues actúa a veces como dictador. A ambos personajes no les gustan los organismos multilaterales, Claro. a ambos personajes no les gusta que les den una marcación personal. Los dos se creen de alguna manera pues que están gobernando dos imperios, y creo que en ese sentido es una mala noticia para el mundo, porque se están erosionando cada vez más estos organismos multilaterales, y esto, bueno, tiene el riesgo de que se parezca a una anarquía en el futuro cercano. Oye, yo era de las ingenuas o mal informadas que sí esperaba que hoy pudiera haber surgido un alto al fuego, debo confesarlo, me lo dije al aire, ya ni modo, pero yo sí tenía la expectativa de que algo surgiera, no surgió nada. Cuando hablan de un avance y ahorita Trump lo que le dice a Zelensky es que de él depende, o sea que tiene que ceder Zelensky. Sí, mira, yo creo que regresamos a la casilla de inicio, y me refiero cuando Trump recibe a Zelensky en la Casa Blanca y le dice: tú no tienes cartas. En ese sentido, lo que le está diciendo es: ya te comió el 20% del territorio Putin y no tienes nada que ofrecer. Yo creo que eso es lo que está pensando Donald Trump. Pensó y vendió la idea de que iba a generar un cese al fuego, y eso hubiera sido una muy buena noticia, tanto para Rusia como para Ucrania. Pero yo creo que el presidente ruso dice: las condiciones del acuerdo final las pongo yo, no voy a ceder un solo milímetro de territorio,
y creo que a partir de ahí hay un choque frontal entre Zelensky y Donald Trump. Me parece, Mari Carmen, que uno de los elementos que firmó y que pidió en un memorándum en Turquía hace algunos meses el presidente ruso fue que haya elecciones en Ucrania, es decir, ya no quiere tener como interlocutor a Zelensky, y me cuesta mucho trabajo pensar que ambos se van a reunir muy pronto, como lo pensaba quizás el presidente Donald Trump. Creo que ahí sí va a haber tiempo de que pase, ¿no? Oye, el tema de... parecería que, y quizás es algo trivial, pero cuéntanos el lenguaje, los idiomas. Obviamente permea más el inglés, de repente lo llegó a hablar muy poquito ahí Vladimir Putin en inglés cuando le invita a Donald Trump de que la próxima reunión va a ser en Moscú. En fin, el tema del idioma parecería menor, pero no. Yo creo que ahí Vladimir Putin mantuvo que el ruso, tal cual como su idioma, y la traducción, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo interesante, Pepe, fue el cuando se meten a la bestia, ¿no? Ambos Ajá. personajes. Sí. No hay, al parecer, un traductor, y yo creo que ahí, pues, algo se tuvieron que haber dicho, ¿no? En inglés. Es Sí, más claro. fácil que Putin conozca un poco más algunas palabras en inglés que ruso por parte de Donald Trump. Y creo que eso es algo muy muy importante, el hecho de que primero haya sido en Alaska, en Estados Unidos, en una base aérea, una base del ejército de Estados Unidos, algo extraño, pero para Putin me parece, insisto, que simbólicamente es una victoria, porque de alguna forma ambos dijeron en la conferencia de prensa, o ambos estuvieron de acuerdo, de que le echan la culpa al presidente Biden de que hubo una guerra, y dice Trump, de haber gobernado yo, no hubiera iniciado la guerra. Y creo que ese es algo en que estuvo de acuerdo el presidente ruso, y pues fue innecesario, ¿no? Es decir, no tiene vela en el entierro aquí el presidente Biden. Fue de alguna manera una decisión unilateral por parte del ruso el hecho de invadir a Ucrania, y ambos encontraron a un enemigo común que fue el expresidente Biden. Y bueno, hoy también quedó evidenciado que para Trump y para Putin la Unión Europea no existe. Exacto. Creo que ese es uno de los elementos importantes, Mari Carmen. La Unión Europea me parece que llega también muy erosionada, muy debilitada, porque no ha tenido la capacidad de poder frenar al primer ministro Netanyahu. Ese es un fracaso de la Unión Europea, porque tienen los elementos para cortar un acuerdo de cooperación con Israel, y eso es un pasivo para ellos, para la Unión Europea. Y aquí, como dije hace unos momentos, me parece que queda como en el pie de página, es decir, no tiene protagonismo, por más que el día de ayer se haya reunido Merz, Macron, el primer ministro de Finlandia, creo que, y Ursula von der Leyen, no hay elementos que de alguna manera tome en cuenta Donald Trump para incluirlos, y por lo tanto eso es algo muy grave, porque Donald Trump tiene más poder que en el primer gobierno, llega más fuerte, ya tiene la curva de aprendizaje en la cima, se ve más más seguro de sí mismo, pese a que no haya tenido resultados como él había prometido. Pero bueno, mira, hoy da 3 entrevistas a Fox News, es lo que le gusta a él, y dar encabezados, ¿no? Y yo creo que nuevamente patea el bote, y ya se nos olvidó que hace unos días, hace una semana, amenazó a Putin a darle 10 días para que frenara la guerra, si no, se tenía que atender a las consecuencias, lo cual eso ya se borró. Sí, Ni siquiera lo mencionó. No, ni siquiera, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es algo muy positivo para Putin, yo insisto, el tiempo le está jugando a favor a Putin, porque ya tiene las cartas sobre la mesa, ya tiene como interlocutor al presidente de Estados Unidos, y deja fuera a Zelensky, ¿no? Oye, quien no estuvo obviamente en la reunión, pero con mucho sarcasmo, yo creo que muy bien hecho, fue Hillary Clinton, ¿no? Que le prometió nominar a Donald Trump, desde luego, para el Premio Nobel de la Paz si conseguía darle fin a la guerra, ¿no? De Ucrania. Fíjate que eso es algo muy muy curioso, caricaturesco, pero al mismo tiempo es muy serio, porque Donald Trump sí se cree con posibilidades de ganar el Premio Nobel de la Paz, si llegara a darse un abrazo, una mano, un saludo, ¿no? Putin con Zelensky, pero al mismo tiempo la sombra de él está en Israel. Yo insisto que él tiene, y es el único que tiene la posibilidad de frenar a Netanyahu, y no lo ha hecho, pero tiene esa obsesión de que el presidente Barack Obama ganó el Premio Nobel de la Paz,
y él tiene que superar a Obama, o al menos en este tema igualarlo. Oye, Me parece que es un berrinche infantil. Fausto, te cambio rápidamente de tema, nos queda un minutito. Está confirmado que el primer ministro de Canadá va a venir a México el 18 de septiembre para reunirse con Claudia Sheinbaum. Primero con Canadá que con Trump. Con Trump no se ha reunido. Sí, mira, eso es algo también interesante. Primero, es más fácil que Trump se haya reunido con Putin que con Sheinbaum. Eso es triste para México porque somos sus vecinos. Y segundo, creo que eso es algo muy importante, que venga el primer ministro de Canadá, que tenga de alguna manera Trump la idea de que sí va a haber sinergias entre Canadá y México, que de alguna forma Estados Unidos es tan grande que nos eclipsa la vista y no nos deja ver hacia Canadá, tristemente, y creo que sí es importante, creo que es una oportunidad que sí debe aprovechar la presidenta Claudia Sheinbaum, y creo que eso es algo también positivo para el canadiense. Así es, para los dos países sería bueno, para México y Canadá, desde luego. Fausto Pretelín, analista internacional, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias, Fausto. Igualmente, Pepe, Mari Carmen, buenas noches. Buenas